Nos encontramos hoy con el doctor Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal de Cibercrimen y Evidencia Digital. Doctor, muchas gracias por su participación. Bienvenido a este espacio para ADN Sur TV. Buenas tardes, mucho gusto. La idea, en principio, es conversar acerca de lo que ha trascendido en los últimos días, que tiene que ver con esta investigación por una red de prostitución infantil con algún tipo de ramificación aquí en la provincia del Chubut. Le pido una breve reseña de esa investigación y cómo está en este momento. Bien, sí, efectivamente, esta fue una operación que tiene origen internacional, se denomina Luz de Infancia 8, que es además una continuidad de 7 ediciones anteriores de la misma investigación. Efectivamente, esto tiene que ver con una red de distribución y, si se quiere, comercialización de material de abuso sexual infantil. Esta es la denominación correcta en cuanto al tipo de material que comparten estas personas por el medio de esta red, no siendo correcto la denominación de prostitución infantil, en tanto que la prostitución como actividad ilícita nunca puede incorporar a menores de edad. Y efectivamente, en esta oportunidad tomamos nota de la existencia de 75 objetivos en Argentina, de los cuales 3 de estos objetivos estaban en territorio de la provincia de Chubut, y de allí la necesidad de la intervención de la Unidad Fiscal Amical. Esta es un poco la síntesis de este proceso. Bien, deriva entonces en esta investigación, es cierto, corregimos, es red de lo que tiene que ver con imágenes de pornografía infantil, deriva en la detención de una persona, en este caso en la ciudad de Trelew, hasta el momento. Sí, efectivamente. Como ya le adelanté, teníamos 3 objetivos dentro de nuestra provincia, es decir, 3 usuarios de una red en particular, que es una red P2P, que es para compartir archivos multimedia, que tenían localización geográfica, 2 en la ciudad de Trelew y 1 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se practicaron allanamientos en los lugares donde nos reportaba la actividad de estos usuarios, y pedimos al juez una orden de detención en uno de estos casos, en tanto que en el allanamiento comprobamos que efectivamente el usuario se correspondía con ese domicilio, con una computadora física determinada, con un número de usuario determinado, y esto nos permitió establecer en principio la autoría de este ciudadano que quedó detenido y a disposición de la justicia. Bien, vale la pena repasar algunos aspectos de la ley que penaliza este tipo de delitos, doctor, que tiene que ver con el tráfico de imágenes de menores de edad en situaciones sexo explícito, lo que tiene que ver con pornografía. Sí, efectivamente nuestro país, a partir de una última reforma que tiene que ver con la introducción en el derecho argentino de lo que se conoce como la Convención de Budapest del año 2001. Esta última ley introdujo en el Código Penal argentino una serie de delitos contemplados en esta convención, entre ellos todo lo relativo a la producción, comercialización, financiamiento, distribución o simple tenencia incluso de este tipo de material que tiene que ver con representaciones de menores de edad en actividades sexuales explícitas. Se entiende menores de edad, menores de 18 años, y nuestro código, o las figuras penales de nuestro código, a su vez se agravan cuando los menores implicados dentro de este material son menores de 13 años. Y esta es una de las características que tiene este caso en particular. Se trata de distribuidores o facilitadores o personas que descargan material clasificado como de abuso sexual o de explotación sexual infantil, que en la mayoría de los casos son menores de 13 años. Y estamos hablando de consumidores a gran escala, es decir, un gran número de archivos, y también con ramificaciones, en este caso, en varios países de Latinoamérica, incluso en los Estados Unidos. Usted nos explicaba también en alguna oportunidad anterior que
por el tipo de actividad, digamos, que se está investigando en el caso puntual con la persona detenida en Trelew, la pena previsible, digamos, la perspectiva de pena está en el orden de los 4 a los 8 años, ¿correcto? Sí, es correcto, teniendo en cuenta las distintas modalidades que tiene prevista este delito, nosotros imputamos en este caso facilitación o distribución. Ya este tipo penal, esta infracción, tiene una pena de prisión que en el mínimo es de 3 años, es decir, que prácticamente no hay posibilidades de pena en suspenso. Pero si se le agrega además la agravante, que es por tratarse de menores de 13 años de edad, se agravan 1/3 la pena. Esto nos lleva a una pena mínima de 4 años de prisión, que por supuesto cualquier hipótesis es de cumplimiento efectivo. Este es uno de los parámetros que tuvimos en cuenta tanto la Fiscalía cuando solicitó la detención como el juez al momento que no solo concedió la detención, sino que además luego dictó una prisión preventiva que hoy se está ejecutando. Ujú. En este tipo de situaciones, en este caso específico, incluso nos comenta usted que había menores de menos de 13 años involucrados. Sí, mire, el material, tal cual lo hemos manifestado en la audiencia, no solo llama la atención por la cantidad, estamos hablando de usuarios que descargaron más de 1.000 archivos clasificados previamente como de indudable contenido de explotación o abuso sexual infantil, sino que además se trata en la mayoría de niños, niñas y adolescentes muy pequeños, partiendo de los 3 o 4 años de edad y un límite superior que no supera los 10 o 11 años, en la mayoría del material que hemos visualizado y que está preservado en el marco de esta investigación. ¿Qué proporción representa, digamos, esta investigación en específico en el marco de las investigaciones generales por este tipo de delitos aquí en la provincia del Chubut, en la unidad a su cargo? ¿Se puede decir que es un hecho aislado? ¿Es más frecuente de lo que creemos? ¿Está más presente este tipo de perversión en nuestra sociedad más frecuentemente de lo que a veces podemos llegar a imaginar? Lamentablemente tengo que informar que no es un hecho aislado y lamentablemente también en los últimos tiempos la unidad especializada lleva apenas, todavía no ha cumplido el año de su creación, pero sí estamos notando un sensible incremento de los reportes que dan lugar a este tipo de investigación. Nosotros venimos trabajando desde julio del año pasado intensamente como una de las competencias exclusivas, todo lo que tiene que ver con la infracción al artículo 128 de nuestro código, y mes a mes notamos cómo la cantidad de casos iniciados bajo esta calificación legal van aumentando. Y esto, además, es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional e internacional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona el Centro de Investigación Judicial, que es el organismo que como punto de contacto nacional recibe todos los reportes de los organismos internacionales relativos a esta materia. Ellos tienen estadísticas anuales y han demostrado, yo no tengo aquí los números, pero en recientes reuniones que hemos mantenido han mostrado un sensible incremento, fundamentalmente durante el año pasado y probablemente relacionado con la situación que ha vivido el mundo a partir de la pandemia del COVID-19. Pero esto que se ve a nivel internacional y nacional, también lamentablemente lo vemos en nuestra provincia. Y esto a pesar de que todavía en Argentina no hemos iniciado lo que se denominan investigaciones activas. Es decir, nosotros hasta ahora solo intervenimos a partir de reportes que tienen origen o en los Estados Unidos de Norteamérica o ahora, en lo que tiene que ver con las operaciones Luz de Infancia, en el Departamento de Estado del Brasil. Pero además ya hay herramientas informáticas disponibles, creadas por el FBI, algunas, otras por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que permiten un monitoreo activo en lo que es público en Internet. Y esto podría generar un sinnúmero de investigaciones y estamos en camino hacia eso en nuestro país y en nuestra provincia. Con lo cual es probable que cuando estas herramientas empiecen a funcionar,
los casos se generen con mucho mayor impacto en cuanto al número y en cuanto a resultados. Hablamos hasta aquí, por lo menos por la experiencia en la provincia, de casos que han involucrado el tráfico y tenencia de imágenes, o ya ha habido algún antecedente en lo que respecta a producción propiamente de estas imágenes, que nos explicará usted, es todavía más grave dentro de la escala de penalidades del delito, ¿no? Mire, de los casos que hemos tenido que trabajar nosotros en la unidad especializada, todavía no hemos comprobado ningún caso, ni de producción local, ni de víctima identificada con presencia en nuestra provincia. Por supuesto que cuando esto se dé, el caso es mucho más grave, porque ya no solo estaremos hablando de la producción, tenencia, distribución del material, sino del abuso sexual concreto al que está siendo expuesto un niño o una niña. Y ahí ya el concurso de figuras penales nos llevaría a causas realmente muy graves. Pero esta situación no se ha dado en la provincia, no es de descartarse, dada la temática, que pudiera darse en alguna de las investigaciones en curso. Pero todavía, por suerte, no nos hemos encontrado con esta situación. Bien. Doctor, queremos Perdón, aprovechar. perdón, me olvidaba mencionar como un dato significativo. En esta última operación Luz de Infancia, tomé nota, porque estábamos todos los puntos de contacto en permanente comunicación, que hubo dos situaciones donde probablemente se dieron con producción local. Un caso de un profesor de música, no recuerdo de qué provincia ahora, y otro caso de otro docente, tampoco recuerdo de qué provincia. Cuando llegan al allanamiento, se encuentran con producción local de los niños, o relacionado aparentemente con niños que tenían contacto con estos docentes. Similar a Bien. lo que ocurrió en uno de estos operativos con el caso muy conocido del médico del Garra, donde también se le comprobó producción local. Ujú. El médico del Hospital Garrahan, hacía usted referencia, doctor. Lo reitero porque hubo una breve interrupción en el audio. Sí, sí, me refería a ese caso que ya está con sentencia confirmada en segunda instancia, digamos, un caso que es conocido a nivel nacional. Y acá en Chubut todavía no hemos tenido sentencias por lo que puede hacer la tenencia o distribución de imágenes. Todavía no, de los casos que hemos trabajado nosotros, no hemos llegado a sentencia. Sí tenemos algunos casos que están con imputación formalizada en vías de presentarse la acusación pública. Con lo cual podemos estimar que en lo que resta del año empecemos a tener las primeras condenas a nivel provincial. Bien. Estamos dialogando con el doctor Fernando Rivarola, titular de la unidad fiscal de cibercrimen y evidencia digital. Aprovechamos también este contacto con ADN Sur TV para dialogar sobre el delito digital en general, sobre el cibercrimen en general, aquí en la provincia del Chubut. ¿Cuáles dirías que son el tipo de estafas o de hechos delictivos más frecuentes dentro de esta materia tan amplia, doctor, lo que le toca la investigación en este área a su cargo? Bueno, en lo que es cibercrimen en general, por supuesto que las estafas y las defraudaciones se llevan el gran número de casos. En esto sí ha habido un elevado aumento de casos que se generaron a partir del uso mucho más frecuente por parte de los ciudadanos de los entornos digitales para la mayoría de las actividades que hacemos a diario y dentro de ello todas nuestras actividades económicas. Aquí ha habido un impacto muy grande de las nuevas tecnologías y que por supuesto el delito se ha mudado al entorno digital y fundamentalmente el delito económico. Dentro de las modalidades de estafas más extendidas en nuestra provincia están las que tienen que ver con la existencia de un falso comprobante de transferencia bancaria, con la cual son engañados muchos oferentes de bienes y servicios, fundamentalmente en redes sociales, y también las viejas prácticas destinadas a obtener las claves y los tokens de seguridad de las cuentas bancarias para luego
dominada la cuenta, producir el vaciamiento de las mismas y a su vez la generación de créditos preaprobados en línea que luego les serán a cargo del titular de la cuenta. Ya Estas se un ha poco visto, podrían ser. disculpe doctor, escuché referencias de ese tipo de delitos en usuarios en Buenos Aires, en algunos medios nacionales o radios de Buenos Aires. Hemos tenido ya este tipo de delitos aquí en la provincia, lo que puede ser lo que usted estaba mencionando, ¿no? Estos créditos de bancos preacordados en los que tal vez el usuario inocentemente da sus datos y posibilita el acceso a sus cuentas de crédito y la obtención, digamos, de ese dinero de forma ilícita. Sí, sí, no solo que hemos tenido, sino que hemos tenido mucha cantidad. El, 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 el ciberdelincuente lo que busca es obtener nuestras claves de usuario y nuestras contraseñas. Y eventualmente, con eso, dominar desde un home banking nuestra cuenta corriente, nuestra caja de ahorro. Logrado eso, por distintos mecanismos, la mayoría destinados a engañar a las personas, por supuesto, una vez que obtienen el dominio de nuestra cuenta, hacen dos cosas principales. Primero, sacarnos el dinero que tenemos. Esto como primer medio, que tardan apenas algunos segundos. Segundo, si el banco en el cual está radicada esa cuenta tiene un sistema de créditos preaprobados por el sistema de home banking, generan ese crédito, ese monto se acredita en la cuenta y una vez acreditado en la cuenta disponen por transferencias bancarias a distintas cuentas, que también ahí hay toda una modalidad que es muy interesante. Pero esto no solo que hemos tenido, sino que hemos tenido en gran cantidad en la provincia, en todas las Bien. jurisdicciones. Y la modalidad en esos casos, como para graficarlo rápidamente y para que la gente pueda estar más atenta, ¿cómo se da en la mecánica, digamos? Porque llega un pedido de una supuesta comunicación de un banco diciendo tenés un crédito preacordado y a partir de ahí es donde el cliente, el usuario, es guiado a otorgar sus datos. No, generalmente ingresan de otros modos o se hacen pasar por un representante del banco y le indican al titular de la cuenta que tiene que hacer alguna actividad para blanquear la cuenta, le hacen saber que está bloqueada por una disposición del Banco Central y básicamente lo que logran de este modo es que la persona vaya a un cajero, genere un token de seguridad y ese token de seguridad se les ha enviado al autor del delito. Para esto utilizan distintos mecanismos que van variando conforme la efectividad de estos mecanismos. Agentes de AFIP, agentes de banco, error en una transferencia de dinero y para lo cual le piden a la persona que tenga la amabilidad de devolverle el dinero mal transferido. Distintos artilugios que generalmente están destinados a personas sin mayores conocimientos del sistema bancario o un tanto incautas. De este modo logran el manejo de la cuenta, ¿sí? Y ahí hacen dos cosas. Primero, si hay fondos, los retiran. Y además, si la cuenta tiene ya un crédito preaprobado en línea, que este es un servicio que dan la mayoría de los bancos, generan ese crédito, cuando el dinero se acredita en la cuenta, también lo disponen. Pero todo parte siempre lo que busca el ciberdelincuente es obtener nuestras credenciales. Esto es, usuario, clave de home banking y toque de seguridad. Una vez que tengo eso, domino la cuenta y puedo hacer transferencias sin límite a otras cuentas. Y esto es lo que le permite disponer del dinero. Por lo tanto, la recomendación es la misma que dan todos los bancos. No se da ni la clave ni el usuario, y mucho menos el toque de seguridad o tarjeta de coordenadas a ninguna persona bajo ningún tipo de excusas, porque no hay ningún banco, ninguna entidad del Estado oficial que requiera para ningún trámite estos datos.
Y entiendo que ha pasado también en algunas oportunidades, no sé cómo fue la experiencia en estos casos concretos en Chubut, donde incluso los bancos después se niegan a reconocer el perjuicio para el usuario, ¿no? Una vez que se tomó un crédito preacordado, por decir un monto de 100.000 pesos, como el usuario incautamente se dio sus credenciales, sus datos precisamente, el banco dice, a mí no me reclamen, ¿no? Una cosa por el estilo creo que se está dando. Esto está generando bastante conflictos y discusiones en sede civil, precisamente porque el banco tiene todo un sistema de alarmas. De hecho, yo he notado recientemente, a partir de la extensión de estas modalidades, que cuando uno ingresa al home banking, le salta una alerta donde le alertan sobre estos fraudes y le vuelven a decir al usuario, usted no debe brindar su clave y su usuario a nadie. De modo que el banco lo que pretende de este modo es quedar cubierto para que si la obtención por el ciberdelincuente ha sido con la voluntad del usuario incauto, de alguna manera se reserva su responsabilidad por los montos. Y no estamos hablando de montos menores, ¿eh? Estamos hablando de montos que superan el 1.000.000 de pesos, en algunos créditos preaprobados en línea. Entonces, hay un gran perjuicio económico que luego se entrará en una discusión que es más del ámbito civil sobre hasta dónde va la responsabilidad del banco o no. Pero es Ujú. un tema muy delicado. Hemos dialogado con el doctor Fernando Rivarola, titular de la Unidad de Cibercrimen y Delitos Digitales. Muchas gracias, doctor, muy amable y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted y espero que ande muy bien. Hasta una próxima ocasión en este espacio para ADN Sur TV. Muchas gracias.